Buenas tardes a todos. Para los que no nos conozco personalmente, me llamo José María Aznar, soy el presidente de la Comisión de Unión Europea y Monetaria del Colegio de Economistas de Madrid. Esta comisión viene funcionando y es activo desde hace ya muchísimos años y tenía pendiente desde hace tiempo el poder contar con la presencia y la participación de Rafael Domènech para este tipo de conferencias, por tratarse de un tema tan interesante y sobre todo por el nivel del ponente, que merece la pena contar con él. De manera que voy a hacer una breve presentación de él, de Rafael. Rafael Domènech es doctor en Economía por la Universidad de Valencia, MSc in Economics por la London School of Economics y catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Ha sido subdirector de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, director del Instituto de Economía Internacional, miembro de la Junta Consultiva de la Universidad de Valencia y consejero de SEPES y de CETI. Ha sido consultor externo de la OCDE, de la Comisión Europea y de la Fundación de Economía Analítica y ha colaborado como investigador con el Ministerio de Economía, Hacienda y la Fundación Rafael del Pino. Es miembro del Grupo Consultivo sobre Políticas Públicas de UNESPA y fue nombrado por el Gobierno como miembro del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de reconocido prestigio nacional e internacional y es autor de los libros The Spanish Economy, A General Equilibrium Perspective y En busca de la prosperidad. Rafael es actualmente jefe de análisis macroeconómico de BBVA Research. Tengo que decir que BBVA Research, como servicio de estudios económicos, es un referente a nivel nacional e internacional. Y en concreto, en el área de análisis macroeconómico que Rafael lidera, se abordan materias tan diversas e importantes como los escenarios económicos globales, los mercados financieros globales, la modelización y análisis de largo plazo global y la economía digital. Bien, pues sin más dilación, doy la palabra a Rafael. Muchas gracias, José María, y muchas gracias al colegio por la invitación para estar hoy aquí para hablar sobre un tema, ¿no? José María me pidió que hablara sobre algo relacionado con el proceso de integración en la Unión Europea, y recientemente tuve la ocasión de hacer un trabajo que ha salido publicado en el Anuario Económico del Euro, precisamente hace unos meses, sobre la dimensión social en la Unión Europea, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, sobre todo, la crisis lo que ha puesto de manifiesto es que el proyecto europeo, este proyecto de construcción europea, exige, a nuestro juicio, pues afrontar retos que van mucho más allá de lo que normalmente se habla y que tiene que ver con la integración fiscal, con la integración bancaria, con la integración económica, que es precisamente el objetivo último de todas estas etapas en el proceso de construcción de este proyecto, que es, en términos económicos, un bienestar más inclusivo y que el crecimiento sea percibido como justo por la mayoría social europea, ¿no? Y esto es fundamental para aumentar la legitimidad política de la Unión Europea, y así lo ha empezado a entender recientemente la propia Comisión Europea. Y por eso, como vamos a ver, hace ya algo más de un año, dentro de lo que se conoce como el semestre europeo, igual que se miran los desequilibrios macroeconómicos, fiscales, en general económicos, también monetarios, ¿no? Pues se mira también con detenimiento, se ha empezado a mirar, a comparar cuál es la situación sobre el crecimiento inclusivo, sobre indicadores de bienestar social, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y eso sí que me gustaría que quedara claro en estos mensajes, ¿no?, que resumen lo que es la presentación, tenemos que poner en valor el hecho de que la Unión Europea es un referente en términos del estado de bienestar. O sea que esto todo depende de con qué comparemos y cómo abordemos, con qué perspectiva abordemos la comparación, pero desde luego no hay ningún área económica mundial que haya avanzado tanto en términos de bienestar social como lo ha hecho Europa, ¿no? Pero también es cierto que
dentro de la Unión Europea existen diferencias muy importantes en términos de igualdad de oportunidades y en términos de otros indicadores sociales, ¿no? Y en la medida que la sociedad o una parte de la sociedad europea perciba que a la hora de la verdad, a largo plazo, no todos los ciudadanos europeos tienen las mismas expectativas de igualdad de oportunidades, que un ciudadano nacido en un país tiene unas expectativas de prosperidad y bienestar a largo plazo muy distintas que los que han nacido o viven en otro país. Esto, de alguna manera, será un lastre para este objetivo de mayor legitimidad política y social de la Unión Europea, ¿no? Puestos a, y este es el tercer mensaje, puestos a abordar esta limitación y, por lo tanto, con la aspiración, ¿no?, de que se produzca a largo plazo una convergencia, ¿no?, en estas condiciones o en esta igualdad de oportunidades y en estos indicadores sociales, tenemos que diseñar una estrategia que, desde luego, a corto plazo tenga como prioridad primordial la creación de empleo, ¿no? Y al mismo tiempo, porque no sería razonable que fuera de otra manera, que tenga en cuenta también las diferencias de productividad existentes, las condiciones de partida, ¿no? Es decir, no sería realista que pudiéramos imponer en todos los países los mismos objetivos a corto plazo en indicadores sociales, puesto que, insisto, las condiciones de partida en términos de productividad, en términos de empleo, en términos de renta per cápita, en términos de diferenciales de precios y, por lo tanto, de paridad de poder adquisitivo, pues también son muy distintas, ¿no? Y el cuarto mensaje es que, como recientemente ha puesto de manifiesto el libro blanco que ha diseñado la Comisión Europea hacia una Unión Europea más genuina, más integrada, en la que se dibujaban 5 escenarios, nosotros lo que proponemos para avanzar en esta integración social de la Unión Europea es, en la medida de lo posible, tratar de hacer más conjuntamente, ¿no?, con objetivos comunes, con una monitorización y evaluación de estos indicadores sociales, con asesoramiento de buenas prácticas. Entendemos que muchas de las políticas sociales van a seguir siendo competencia de los Estados nacionales, de la misma manera que incluso en un país que ha ido mucho más lejos, ¿no?, en este proceso de integración, que lleva 2 siglos integrados, como es Estados Unidos, muchas de las competencias en el ámbito social son materia de los Estados, ¿no?, y no son competencias del gobierno federal, ¿no? Pero sí que es cierto que es necesario también identificar cuáles tienen que ser las políticas en ámbitos concretos que tienen que ser diseñadas, financiadas y ejecutadas directamente por la Unión Europea, ¿no?, posiblemente con un presupuesto comunitario, ¿no?, y que tienen que venir, en todo caso, cuando se habla, por ejemplo, de la posibilidad de un seguro de desempleo europeo, pues que tienen que venir precedidas por una convergencia de las regulaciones y de los determinantes, ¿no?, de las tasas de desempleo o de la volatilidad del mercado de trabajo. Y esto, obviamente, conlleva, en este debate que ahora se está haciendo sobre cuánto tiene que haber de mutualización de riesgos y cuánto tiene que haber de reducción de riesgos, pues posiblemente, a nuestro juicio, lo que implica es avanzar simultáneamente en los dos. La presentación tiene básicamente 2 partes. La última de conclusiones, pues no es más que volver a repetir estos mensajes principales. La primera se dedica a hacer un análisis de cuál es la situación sobre la desigualdad en la Unión Europea a través de distintos indicadores, y el segundo, que es más de propuestas sobre cuáles serían las políticas para avanzar hacia esa cohesión social. Bien, como decía, ¿por qué el interés creciente por parte de las instituciones europeas, por parte de la Comisión Europea, de lo que es la cohesión social en Europa? Bueno, pues precisamente, como decía antes, ¿no?, porque es fundamental para aumentar la legitimidad política y social de la Unión Europea, ¿no? La Comisión lleva ya tiempo trabajando en esto,
y bueno, pues estableció una serie de criterios que debían tener o de características que debían poseer los indicadores sociales que tenemos que utilizar a la hora de establecer cuáles son los avances, si se alcanzan o no los objetivos en materia de cohesión social. Esos indicadores tienen que ser informativos, obviamente, tienen que ser normativos, ¿no? Tienen que, obviamente, tener una aspiración normativa sobre la política económica, tienen que ser validables en términos estadísticos, homogéneos en las comparaciones internacionales para que podamos establecerlas, tienen que ser actualizables, es decir, que con una frecuencia periódica podamos ir viendo cómo van evolucionando, no manipulables, obviamente, por los gobiernos de turno, ¿no? Y tienen que reflejar los efectos de las políticas, tanto nacionales como comunitarias, ¿no? En este documento y todas las referencias están en este artículo que he citado al principio, pues en este documento pues se desarrollan, ¿no? estas características, ¿no? Entonces, con estos criterios, la Comisión Europea pues seleccionó una serie de indicadores que tienen que ver con pobreza, riesgo de exclusión, desigualdad, también, ¿no? Esperanza de vida, situación del sistema sanitario, suficiencia de las pensiones, características o indicadores del sistema educativo como el abandono escolar, también del mercado de trabajo como desempleo, calidad de desempleo, tasas de temporalidad o gastos en políticas sociales, ¿no? La batería de indicadores es muy amplia. Lo que nosotros hacemos en el trabajo pues es seleccionar los que entendemos que son centrales, que terminan reflejando de una o de otra manera este objetivo de cohesión social, y básicamente lo que voy a recorrer en esta primera parte de la presentación son los que tienen que ver con desigualdad, empleo, abandono escolar y redistribución, ¿no? Y también gasto en políticas sociales. Y empezamos por desigualdad, ¿no? Bueno, pues si uno, como hacemos en el trabajo, analiza cómo compara Europa, la Unión Europea, con otras áreas económicas, pues lo que se da cuenta es que la desigualdad medida por indicadores habituales, como es, por ejemplo, el índice de Gini o el coeficiente de Gini, es la más baja del mundo. De todas las grandes áreas económicas, es la más baja del mundo. En este gráfico se puede comparar la Unión Europea con Estados Unidos, pero podríamos haber elegido otras, como hacemos en este capítulo del libro, ¿no? Y esto, en parte, se debe a la actuación del Estado del Bienestar, que, como decía, es un referente mundial. Pero aún así, ¿no? Aunque en su conjunto Europa pues, sea un referente mundial, sí que es cierto que existe mucha heterogeneidad dentro de Europa, ¿no? Si nos ceñimos en este índice de Gini, este coeficiente de Gini, que como saben, si la renta disponible estuviera uniformemente distribuida entre toda la población, tendría el valor 0, y si por el contrario toda la renta estuviera en manos de una persona, tendría el valor 100, entre 0 y 100, pues el índice de Gini oscila entre el 25,2 de Dinamarca y el 36,3 de Letonia, de acuerdo a los últimos datos. Se ha mantenido relativamente constante, tiene cierta tendencia al alza, y esto compara bastante bien con el crecimiento que ha mostrado la desigualdad en otros países, particularmente en Estados Unidos. Aún así tiene una ligera tendencia al alza, y esto es porque lo que estamos comparando aquí, esta comparación no es con Estados Unidos, no es la idónea por lo siguiente. Aquí lo que estamos haciendo en estos promedios para la Unión Europea o para la UE15 es coger los índices de Gini de cada uno de los países y promediarlos, ¿de acuerdo? Pero claro, así no es como se mide la desigualdad en Estados Unidos. En Estados Unidos se coge el conjunto de la población, se mide la desigualdad para el conjunto de Estados Unidos, no se mide la desigualdad por estados y luego se saca el promedio, ¿no? Cuando hacemos ese ejercicio para Estados Unidos, para la Unión Europea, y comparamos con Estados Unidos, la comparación es un poco
más favorable, porque aquí sí que se ve que la desigualdad, insisto, sin hacer compartimentos estancos por países, sino cogiendo toda la población de la Unión Europea, pues sí que se ve un descenso. Y esto se explica por el hecho de que la convergencia en renta per cápita entre países ha compensado el ligero aumento que veíamos en el gráfico anterior de la desigualdad dentro de cada país. Pero también lo que pone de manifiesto este gráfico, se ve claramente como la desigualdad aumenta en la crisis de los años 90, se reduce con la expansión económica y se detiene con la crisis económica reciente. O sea, estamos mejor que el resto de áreas económicas, estamos mucho mejor que Estados Unidos, no tenemos la tendencia creciente de Estados Unidos, pero sí que es cierto que ese proceso de reducción de desigualdad en Europa se ha detenido, ¿no? Otra forma de ver estas diferencias entre Europa y Estados Unidos es mediante este gráfico que se ha popularizado, sobre todo durante la crisis, que refleja cuánta o qué parte de la renta está en manos del 1% de la población más rica, ¿no? Claramente la tendencia ha sido ascendente en el caso de Estados Unidos. Y aquí aparece representada, no tenemos datos para toda la Unión Europea, aquí están representadas las 8 principales economías de la Unión Europea. Por supuesto, esto representa más del 90% de toda la renta, de todo el PIB europeo. Está representado también España. España es un caso muy singular, ¿no? Porque claramente se ve aquí, ¿no?, que esta participación de la renta del 1% aumenta antes de la crisis, el boom, ¿no?, por las características del boom económico que tuvimos, cae con la crisis y, por lo tanto, el aumento de la desigualdad en España, así como en algún otro país europeo, no tiene tanto que ver con lo que pasa con la parte alta de la distribución, que también pierde participación o pierde renta, sino lo que pasa sobre todo con la parte baja, sobre todo con entre el 20 y el 40% de la parte baja, ¿no? Todos estos gráficos son interesantes porque de alguna manera nos orientan sobre cuáles son las causas de la desigualdad y, por lo tanto, cómo tenemos que afrontarlo con la política económica, ¿no? Bien, pasamos a pobreza y hay 2 indicadores. Normalmente el que más se utiliza es el de pobreza relativa, pero yo creo que conviene empezar por poner en valor el de pobreza severa, ¿no? La pobreza severa lo que tiene que ver es con una carencia material en una serie de indicadores objetivos, por lo tanto es de carácter absoluto, ¿no?, porque estos indicadores son los mismos para cada país, ¿no? Entonces, la pobreza extrema en términos absolutos es obviamente muy poco relevante, afortunadamente, dentro de la Unión Europea, y explica poco de la desigualdad, ¿no? Explica tan poco de la desigualdad que esto se ve bien en este gráfico, que aquí tenemos la situación de España. En el eje horizontal es este indicador de pobreza severa, personas que están en una situación de pobreza absoluta, ¿no? Y en el eje vertical tenemos el índice de Gini. El índice de Gini, como decía, es un indicador de desigualdad relativa, ¿no? Y como podemos ver, pues sobre la vertical en la que está España, que es un país que está en la parte alta, en el tercio alto de desigualdad desigualdad relativa dentro de la Unión Europea, pero sin embargo tiene un indicador de pobreza severa o pobreza absoluta que está en línea o es incluso menor con el país que menos desigualdad relativa tiene, ¿no? Y por lo tanto esto es algo que también cuando comparamos en términos internacionales, pues tendríamos que ponerlo en valor, ¿no? Dada esta heterogeneidad que hay de cómo países con la misma situación de pobreza severa o absoluta pueden tener posiciones o niveles de desigualdad relativa tan distintos, por eso el interés se suele centrar en la pobreza relativa
y no en la pobreza severa. Lo que ocurre es que la pobreza relativa, eso conviene no olvidarlo, lo que mide normalmente es el porcentaje de hogares que tienen una renta disponible por debajo del 60% de la mediana, ¿no? Y por lo tanto, en la medida que la mediana varía de un país a otro, por eso hablamos de una pobreza relativa. Y esta es la que sí que está muy correlacionada con el índice de Gini que veíamos antes. Es decir, aquí ya sí que prácticamente todos los países están alrededor de esta línea con pendiente positiva. La correlación es muy alta, se acerca a 0,9, ¿no? Y bueno, lo que pone de manifiesto es que los problemas de desigualdad que hay en Europa tienen que ver bastante con la pobreza relativa, ¿no? Porque, insisto, hay países que tienen niveles de pobreza relativa similares con niveles de pobreza absoluta o severa muy distintos y viceversa, ¿no? ¿Qué explica, no? La pregunta que podemos hacernos es ¿qué explica esta heterogeneidad entre los países? Bueno, pues una de las primeras razones de por qué se produce esta desigualdad tiene que ver, obviamente, con el desempleo, ¿no? En este gráfico se puede ver en el eje horizontal cuál era la tasa de desempleo en el año 2014, en el eje vertical la desigualdad relativa medida a través del índice de Gini. Hay una correlación positiva cercana, ligeramente superior a 0,5, ¿no? Por lo tanto, es relativamente elevada, ¿no? Y, de hecho, para un país como España, si miráramos las oscilaciones cíclicas de la desigualdad relativa y la correlación que mantiene con el desempleo, pues podríamos explicar, gracias al desempleo, el 80%, ¿no? de las variaciones en la desigualdad, ¿no? Lo que llama la atención de este gráfico es que la desigualdad relativa de dos países que están en esta esquina superior derecha, como es España y Grecia, con unas tasas de desempleo muy elevadas como consecuencia de la crisis. Estos datos son del 2014. En aquellos momentos todavía teníamos una tasa de desempleo por encima del 24%, ¿no? 25%. Con una tasa de desempleo tan grande, esa desigualdad relativa era similar a la de países con tasas de desempleo entre el 7 y el 12%, es decir, con una tasa de desempleo que estaba por debajo de la mitad de la española, ¿no? Y esto se debe a que, gracias al estado del bienestar, a pesar del aumento del desempleo tan grande, que no tenemos que olvidar que pasó del 8 al 27%, la desigualdad solo ha aumentado en términos relativos aproximadamente 3 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, estamos hablando de un aumento de 19 puntos en la tasa de desempleo y solo 3 en el índice de Gini, ¿no? El gráfico anterior y lo que pone de manifiesto es que hay unas disparidades enormes en la tasa de desempleo, y esto de nuevo es algo que no vemos en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2017, a pesar de que ya se habían corregido bastante las tasas de desempleo que se llegaron a alcanzar durante la crisis, ¿no? Es decir, que en España ya se habían reducido más de 10 puntos la tasa de desempleo, pues aún así, entre el país que más desempleo tenía, Grecia, y el país que menos desempleo tenía, la República Checa, esas diferencias eran de más de 18 puntos porcentuales en 2017, y esto contrasta con que las diferencias entre el estado que más desempleo tenía en Estados Unidos y el que menos no llegaba a 5 puntos. ¿De Estamos hablando de una diferencia de más de 4 veces entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Y otro resultado que me parece muy interesante es que ese aumento tan fuerte que se produjo en la tasa de desempleo como consecuencia de la crisis económica, y de nuevo esto, digamos, es consistente con esta hipótesis de la desigualdad nos tiene que interesar en el proyecto de construcción europeo, porque es un fin último y es lo que le tiene que dotar de legitimidad política y social a este proyecto. Es que en este gráfico se pueden ver muy bien cómo los países en los que más aumentó el desempleo a lo largo de la crisis, ¿no?
que es lo que se mide en el eje horizontal, es en los países en los que más cayó la imagen de la Unión Europea. ¿De acuerdo? La pérdida de confianza en el funcionamiento de las instituciones europeas. De hecho, prácticamente... Sí, entre 2000... está bien, sí, muchas gracias. Está bien abajo. Sí, arriba es está. entre 2007 y 2017. Muchas gracias por hacérmelo notar. Pero no sé si tenemos un puntero, si no me vais a permitir que me levante. Pero fijaros que podemos establecer una línea recta en la que va desde Alemania, la UE27, Estonia, Italia, Chipre, España, Grecia. ¿De acuerdo? Es decir, que se ve perfectamente cómo, insisto, existe esa correlación que es elevada. Hay toda una serie de literatura que está referenciada en la parte de abajo del texto que comprueba esto, ¿no? Con procedimientos econométricos, que el aumento del desempleo pues erosionó la confianza y la imagen de la Unión Europea, ¿no? Pero esto es un reto, sobre todo, de cara a lo que ya se conoce como cuarta revolución industrial o como revolución digital. ¿Por qué? Porque ya empezamos a conocer algunos efectos que está teniendo la interacción entre globalización y progreso tecnológico en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Uno de los hechos es que ese progreso técnico está sesgado tecnológicamente y a pesar de que, como se puede ver en este gráfico, en la línea de color azul más clara, se ha producido un aumento de la oferta relativa de trabajadores cualificados frente a trabajadores no cualificados, es decir, cada vez hay más trabajadores con estudios frente a trabajadores que no tienen un suficiente nivel de cualificación. Eso ha aumentado en la OCDE en los últimos 16-17 años de manera prácticamente ininterrumpida. Sin embargo, a pesar de ese aumento de la oferta de los trabajadores más cualificados, su salario ha aumentado más rápidamente que el de los trabajadores no cualificados. Esto, claro, ceteris paribus, uno pensaría que cuando aumenta mucho la oferta de un determinado factor o de un determinado bien, su precio relativo debería caer, y aquí estamos viendo justo lo contrario. Aumenta su oferta y crece su precio, en este caso su salario relativo. Y esto lo que nos dice es que, a pesar de que la oferta ha crecido mucho, la demanda de trabajo cualificado ha crecido todavía más. ¿Vale? Y por eso crece el salario. Por eso hablamos de sesgo tecnológico. Por lo tanto, tenemos un efecto por ahí. El otro es el que representa en este gráfico, es el de la polarización del empleo, ¿no? Es decir, que el progreso técnico, sobre todo, está generando mucho empleo en la parte alta de la distribución, o ocupaciones con mayores salarios, y también en la parte baja de la distribución salarial, pero está reduciendo el empleo en la parte media, en los salarios medios, ¿no? Y por lo tanto, este es otro reto. ¿Cómo hacemos que estos salarios que están en la parte izquierda, en las columnas de color claro, este empleo se mueva hacia la derecha, ¿no? Y por lo tanto ocupe el espacio que hasta ahora ocupaban las ocupaciones con salarios medios, ¿no? Porque si no, la combinación de la evidencia anterior sobre salarios con la polarización en empleo, si no hacemos nada, pues obviamente esto lo que provocará será más desigualdad, ¿no? Bien, claro, esto lo que nos lleva es hablar ya directamente, por lo tanto, de educación, ¿no? Y la educación es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, para reducir la desigualdad de las rentas de mercado antes de que actúe los impuestos, las transferencias, etcétera. Y aquí la verdad es que hay que decir que existen unas enormes diferencias en la tasa de abandono temprano del sistema educativo y del fracaso escolar, ¿no? Y además hay mucha persistencia, ¿no? En el eje horizontal aparece esa tasa de fracaso escolar en el año 2002, en el eje vertical en el año 2016, y podemos ver que en general la persistencia es grande. Se han producido avances, ¿no? En la medida que los países están por encima de esa recta, pero son en cualquier caso
las diferencias siguen siendo muy grandes y la persistencia es muy elevada. Y esto, en el caso concreto de España, es una debilidad que tenemos hacia el futuro, ¿no? En este gráfico lo que podemos ver es, para la población joven que está ya en el mercado de trabajo, entre 25 y 34 años, cuál es su nivel educativo en el eje horizontal, qué porcentaje tiene educación superior, en el eje vertical, qué porcentaje tiene una educación inferior a la secundaria superior, es decir, personas que o no han completado estudios obligatorios o que no han pasado esos estudios obligatorios, ¿no? Y aquí se puede ver, ¿no?, que España pues es prácticamente lo que se conoce como una distribución con dos modas, una distribución bimodal. Tenemos un porcentaje bastante aceptable de gente de personas jóvenes con estudios superiores, pero tenemos un 35% de jóvenes que en principio podrían no estar suficientemente preparados para esta transformación digital, y esto es una debilidad, ¿no? Solo por poner un ejemplo, Corea, ¿no?, que es un país muy similar a nosotros en términos de población, de tamaño de la población, en términos de producción, en términos de Producto Interior Bruto, por lo tanto en términos de renta per cápita, la población joven entre 25 y 34 años, pues solo un 2% ha fracasado escolarmente y tiene un 70% de jóvenes con educación superior, ¿no? Todo esto limita mucho la movilidad intergeneracional, la movilidad social, esto que conocemos popularmente como el ascensor social, y es lo que hace, ¿no?, esta falta de movilidad social es la que hace en última instancia que la desigualdad sea muy elevada. En este gráfico, en el eje vertical tenemos ese indicador de desigualdad relativa, que es el índice de Gini. En el eje horizontal tenemos lo que se conoce como elasticidad intergeneracional de ingresos, que lo único que nos dice es en qué medida la renta de los hijos está en función de la renta de los padres, ¿no? Es decir, cuánta persistencia en la posición social, en la posición económica, se transmite de padres a hijos, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría es que esa elasticidad intergeneracional fuera muy baja porque hubiera muchos cruces, ¿no?, que hubiera mucha movilidad social. Lo que nos gustaría, obviamente, es que esa elasticidad intergeneracional fuera cero, y que se alejara lo máximo posible del 1, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo, hay países en los que es muy alta, particularmente en Estados Unidos, Reino Unido e Italia. Nosotros estamos en una posición similar a la de Francia, pero estamos muy lejos de los países nórdicos, ¿no?, de Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia, ¿no? Claro, todo esto determina la capacidad. El mercado de trabajo y la educación determinan la capacidad que tienen los individuos de generar renta de mercado, ¿vale? Y luego, sobre esta renta de mercado actúan las transferencias y los impuestos para determinar la renta disponible. Y sobre la renta disponible es como normalmente medimos la desigualdad, ¿no? En este gráfico lo que podemos ver en el eje vertical es cómo se reduce la desigualdad de la renta de mercado antes de que actúen las transferencias y los impuestos al pasar a la renta disponible, es decir, una vez que ya han actuado, ¿no? Y en el eje horizontal lo que tenemos es el tamaño del estado del bienestar medido a través de los ingresos fiscales. En general hay una correlación positiva. Obviamente, cuanto mayor es el tamaño del sector público, cuanto mayor es la presión fiscal, mayor es la capacidad para redistribuir mediante impuestos y para transferencias. Pero también hay bastante heterogeneidad y es curioso ver cómo España es capaz de, con una presión fiscal muy inferior a la de Noruega, Suecia o Dinamarca, que están aquí, es capaz de reducir la desigualdad de mercado a la desigualdad en renta disponible exactamente en los mismos puntos porcentuales, aproximadamente 17, 18 puntos. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, porque
ustedes me dirán, bueno, si reducimos la desigualdad al pasar de la renta bruta o de mercado a la renta disponible en los mismos puntos porcentuales que Dinamarca. ¿Por qué Dinamarca tiene una desigualdad muy inferior a la española? Pues básicamente porque la igualdad de oportunidades en Dinamarca, mediante el sistema educativo y el mercado de trabajo, hace que su renta de mercado, la desigualdad en la renta de mercado, sea menor que la española. En España redistribuimos mucho, pero venimos de una desigualdad muy alta porque básicamente lo que no funciona es la equidad en las rentas de mercado, ¿no? Es decir, que básicamente y este es el mensaje, conseguimos redistribuir mucho, pero nuestra equidad ex ante, antes de que funcionen las transferencias y los impuestos, no es suficiente, que es muy potente, no es suficiente como para compensar todo lo que hemos perdido en la equidad ex ante, y por eso la equidad ex post sigue siendo peor que cuando la comparamos con otros países. Bien, y luego una única nota de cautela, ¿no? Porque, claro, la renta disponible no es el indicador último sobre el cual deberíamos medir la equidad, ¿no? Porque esto es solo renta, pero las personas en una sociedad recibimos además bienes públicos, ¿no? Que no son estrictamente rentas, sino que son servicios que recibimos por parte de las administraciones públicas, ¿eh? Recibimos gasto, recibimos, por ejemplo, educación y recibimos sanidad, por ejemplo. Entonces, si imputamos estos gastos sociales, es decir, esto que es ahorro sobre la renta disponible, todavía la desigualdad se reduce aún más, ¿no? Y bueno, claro, aquí el problema es que no tenemos la información a nivel europeo, es escasa y poco homogénea, pero sí que tenemos información para España, y aquí se puede ver, ¿no? Esta es la desigualdad de la renta de mercado, de la renta bruta, antes de impuestos y transferencias en España en el 2013, era aproximadamente un 53, 0,53. Los impuestos y las transferencias la reducen a 0,35 y la imputación de los gastos en educación pública y en sanidad pública la reducen aún más por debajo del 30, aproximadamente a 0,28. ¿Vale? Es decir, que desde el 53 hasta el 0,28 se produce una disminución de un 46%, prácticamente un 50% en la desigualdad, por lo que es la actuación del estado de bienestar, tanto por el lado impositivo como por una parte del lado del gasto. Aquí solo estamos imputando sanidad y educación, que son los dos elementos más potentes, pero hay otros elementos como su seguridad, otra serie de bienes públicos que son esos bienes públicos no rivales, ¿no? No, insisto, no tenemos datos para poder hacer esta imputación para todos los países. Sí que tenemos una evolución a lo largo del tiempo y por países de cómo evoluciona el gasto público social sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? También lo podríamos hacer en términos per cápita y vemos diferencias muy importantes, ¿no? Este gráfico lo que pone en manifiesto es que en general los países europeos han hecho un esfuerzo enorme durante la crisis. De hecho, el gasto social aumentó en más de 4 puntos porcentuales en el conjunto de la Unión Europea. 5 puntos en España, aumentó un punto más, ¿no? Pero que las diferencias entre los países europeos siguen siendo muy elevadas, ¿no? Por ejemplo, Dinamarca gasta un 43% de PIB en gasto social y Eslovaquia solo un 23%. Bien, hay dos ámbitos en los que esas diferencias son grandes. Ahí sí que tenemos datos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con políticas activas del mercado de trabajo, ¿no? Políticas activas es todo lo que gastamos para aumentar la probabilidad de empleo de las personas que están paradas, ¿no? Gastos de formación, gastos en las oficinas públicas de empleo para emplear a la gente, etcétera. No son prestaciones por desempleo, sino que son gasto en políticas orientadas a aumentar la empleabilidad de los que están
parados, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ver en este gráfico en el que en el eje horizontal tenemos la tasa de desempleo, en el eje vertical el gasto en políticas activas, pues que hay unas diferencias enormes, ¿no? Dinamarca tiene una tasa de paro de larga duración muy baja, por debajo del 2%, personas que llevan más de un año desempleadas, pues es un porcentaje reducido, por debajo del 2%, y gasta un poquito más del 2% de su Producto Interior Bruto en políticas activas, en estos trabajadores, ¿no? Y sin embargo, si nos vamos aquí, en el otro extremo, al otro lado de esta recta con pendiente positiva, pues tenemos países como Italia, Portugal, España o Grecia, ¿no? Y otro ámbito en el que hay unas diferencias enormes, en este caso favorables para España, es en lo que se conoce como la tasa de prestación del sistema público de pensiones, ¿no? Esto es la pensión contributiva media sobre el salario medio, ¿no? Podemos ver que en Irlanda esa tasa de prestación representa el 30%, es decir, la pensión contributiva representa el 30% del salario. España es el segundo país, en el otro extremo representa un 65,4%. ¿Pensión de jubilación? Esto es la pensión de jubilación, sí, son pensiones contributivas. La pensión de jubilación, y por lo tanto, pues más que duplica. Alemania está aquí, es un 40%, los países nórdicos están por lo tanto, vemos que también hay enormes disparidades en lo que son los modelos de gasto social europeo. Las implicaciones, y de nuevo esto vuelve a mostrar evidencia de por qué es importante esto. En este gráfico se puede ver claramente cómo la confianza, da igual, hay tres indicadores, el que está en la parte de arriba es la confianza positiva o neutral en la Unión Europea, el que está en medio es qué porcentaje de población en el conjunto de la Unión Europea tiene una opinión favorable respecto a la Unión Económica y Monetaria, y el gráfico que va por abajo, a diferencia del que está arriba, es el porcentaje que tiene solo confianza positiva, ¿no? El que está arriba es positiva y neutral, estos son estrictamente positiva, ¿no? Y lo que se muestra claramente pues es, claro, si comparamos del 2007 al nivel más bajo que se produce aquí en el año 2011, 12, 13, pues hay una pérdida de 20 puntos en el porcentaje de la población que tenía una confianza positiva. En la Unión Europea se ha recuperado aproximadamente la mitad, unos 10 puntos, pero todavía estamos lejos de alcanzar. Por lo tanto, a nuestro juicio, avanzar en igualdad de oportunidades y en equidad pues va a ser crucial para el proyecto europeo. Y entonces, la segunda parte, ya muy rápidamente, ¿y cómo podemos hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son las políticas, ¿no? que tenemos? Pues básicamente lo que tenemos que afrontar son esto que se conocen ya como megatendencias, como es la demografía. O sea, esto ya no va solo de volver a donde estábamos antes de la crisis, ¿no? de reparar las secuelas de la crisis, sino que significa afrontar retos que todavía van a venir en el futuro, que tienen que ver con estas megatendencias de demografía y envejecimiento por un lado, globalización o revolución industrial, ¿no? Y esto básicamente pasa por evitar esta dispersión que tenemos en términos de desigualdad, en términos de renta per cápita y en términos de desempleo, que aparecen resumidas en este gráfico. Para que lo podamos ver, la desigualdad aparece en el eje horizontal, cuanto más a la derecha, mayor es la desigualdad. La renta per cápita en el eje vertical, cuanto más hacia arriba, más ricos son los países. Y el tamaño del círculo lo que representa es la tasa de desempleo, cuánto desempleo hay en cada país. Entonces vemos que de nuevo hay mucha heterogeneidad, pero básicamente hay como dos tipos de retos, ¿no? Los países que ya están en esta frontera y que por lo tanto están bien, son países que tienen una baja desigualdad, con un alto nivel de vida en términos de renta per cápita y de productividad y con tasas de desempleo reducido, pues su estrategia pasa básicamente por crecer sin empeorar la desigualdad, afrontar estas tres megatendencias creciendo sin aumentos de la tasa de desempleo y sin aumentos de la desigualdad.
Claro, los países que estamos lejos de la frontera, como es el caso de Italia, España, Portugal o Grecia, ¿no? Pues tenemos un reto todavía mayor, que primero es el de acercarnos a esa frontera, ¿no? Y esto va a llevar tiempo, esto puede llevar posiblemente décadas. Esto pasa por una serie de condiciones, unos desafíos que nosotros hemos enumerado en 8, ¿no? En primer lugar, políticas que reduzcan el desempleo y que mejoren la calidad del empleo. En segundo lugar, mejoras en la educación, en la formación, para conseguir algo que es primordial, y es que las nuevas tecnologías sean complementarias con el empleo, con los trabajadores, y no sustitutivos. Si son sustitutivos, siempre una máquina, un algoritmo, ¿no? O la inteligencia artificial podrá sustituir a las personas, ¿eh? Si son complementarias, no, aumentarán su productividad, aumentará su salario, por lo tanto ese es el reto. Igualdad de oportunidades mediante la inversión en educación infantil, la detección temprana del fracaso escolar y luego la formación profesional continua, porque esto, a medida que tenemos cambio tecnológico, lo que va a ser necesario, es decir, la educación reglada en el sistema educativo no va a ser suficiente para carreras profesionales cada vez más largas, ¿no? El cuarto punto es una convergencia gradual de las prestaciones básicas del estado del bienestar, y esto tendrá que hacerse también con una convergencia gradual de las regulaciones similares, ¿no? Que sean similares a los sistemas de protección social. Es decir, no podemos pensar que a corto plazo pueda haber un seguro de desempleo europeo. Esto tendrá que ser una convergencia gradual y tendrá que venir precedido por una convergencia en las regulaciones laborales, ¿no? Para que las tasas de desempleo estructurales y la volatilidad del empleo también sea similar. El quinto punto tiene que ver con el aumento de la eficiencia de las administraciones públicas y también de las políticas redistributivas, evitando trampas de pobreza, ¿no? Hay mucho debate aquí sobre cómo, lamentablemente, algunas políticas redistributivas bien intencionadas lo que hacen es atrapar permanentemente a grandes colectivos sociales en una pobreza que ya hemos visto que no es absoluta, pero sí que es relativa, ¿no? Volveré sobre este punto más adelante. El sexto es reducir la prima de habilidades, es esta que veíamos aquí en este gráfico, ¿no? De cómo ha ido aumentando la brecha salarial entre los trabajadores más cualificados y menos cualificados, cómo conseguimos frenar esta tendencia de aumento de la desigualdad, pero cuidado, de una manera muy importante. Esta es una condición absolutamente relevante, es decir, sin reducir los incentivos a la educación y a la formación. Es decir, que queremos que la gente siga teniendo incentivos a querer educarse, a querer formarse continuamente. ¿Cómo conseguimos que países, ¿no? Muchos países europeos con niveles muy elevados todavía de deuda pública, que apenas han empezado a reducirse, continúan con la consolidación fiscal sin que eso tenga efectos negativos en la cohesión social? Y el octavo punto, cómo reducimos la brecha intergeneracional, ¿no? que se ha abierto, por ejemplo, entre jóvenes y personas mayores, y cómo reducimos también esa escasa movilidad intergeneracional, cómo la aumentamos y movemos a los países, como decía antes, a una elasticidad intergeneracional de la renta lo más cercana a cero posible, ¿no? Decía que volvería sobre este tema porque es importante la eficiencia del sector público, ¿no? Porque gastar más exige también antes gastar mejor para poder aumentar la presión fiscal, ¿no? Si no, se puede dar la paradoja de que la sociedad no quiera oír hablar de aumentos de impuestos, ¿no? Ante el riesgo, como se puede ver en este gráfico, que lo que mide en el eje horizontal es la eficiencia de las administraciones públicas mediante una larga lista de decenas de indicadores que la miden a través de un proyecto del Banco Mundial que se denomina el World Governance Indicators. En el eje vertical tenemos la presión fiscal. Si nos olvidamos de estas dos observaciones atípicas que están a la izquierda de todo, que son Italia y Grecia, pues vemos que el resto de los países europeos, pues básicamente, sin grandes diferencias, están sobre una recta con pendiente positiva, ¿no?
Y esta relación es el resultado de un proceso dinámico durante décadas, que ha llevado mucho tiempo, en el que el tamaño del sector público, por lo tanto la presión fiscal, ha ido aumentando a medida que lo hacía también la eficiencia del sector público. Por lo tanto, si queremos tener estados de bienestar más grandes, lo primero que tenemos que hacer es aumentar la eficiencia para con eso poder aumentar la presión fiscal. Si no, de lo contrario, corremos el riesgo de irnos en la dirección de Grecia o Italia, ¿no? Y ya para ir acabando, ¿no? Y hablar básicamente de tres ejes que son el primero, el empleo de calidad. Pues aquí lo que hay que tener primero es una visión integral. Las políticas educativas, activas y pasivas, son fundamentales. Hay mucha evidencia que lo que nos dice es que el fracaso escolar termina incidiendo sobre colectivos de trabajadores que son los que tienen una mayor probabilidad de estar inactivos, de estar desempleados o de estar ocupando empleos temporales y, por lo tanto, poco estables, con poca posibilidad de formación, ¿no? Tenemos que aplicar las mejores prácticas de los países que están dando buenos resultados. Podemos poner la tecnología a trabajar a nuestro favor, apalancarnos en tecnología, por ejemplo, utilizar Big Data, todos datos masivos, y utilizar también la inteligencia artificial para mejorar todo el proceso de intermediación en el mercado de trabajo. En muchas ocasiones lo que tenemos son sistemas públicos de empleo fragmentados y vacantes de empresas que no se cubren porque los trabajadores no las conocen y las empresas no conocen a esos trabajadores, ¿no? De nuevo, en muchas ocasiones estas políticas no requieren gastar más, sino gastar mejor, sobre todo en el ámbito educativo. Y algo también importante, ¿no? Cuando hablamos de la aplicación de buenas prácticas, esto es una condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Porque las mejores prácticas por sí solas no garantizan el éxito, no garantizan su efectividad si no vienen acompañadas de una mejora de la calidad del marco institucional, de las instituciones que las tienen que poner en marcha. Y luego también el empleo de calidad exige aumentar la competencia en los mercados de bienes y servicios y la eliminación de barreras que impiden también que las empresas crezcan y aumenten su productividad. El segundo eje, que es el de impuestos y transferencias, aquí yo creo que tenemos que ser pragmáticos y que las preferencias sociales, las diferencias que hay entre los estados europeos, ¿no? Pues justifican la existencia de heterogeneidad en la progresividad de sus sistemas tributarios. Esto es algo que en una unión como es Estados Unidos, después de 200 años sigue habiendo diferencias importantes en los sistemas impositivos de los estados. Por lo tanto, no hay razones para la armonización plena de impuestos, salvo, y esto es una salvedad importante, algunos impuestos en los que las bases se puedan mover libremente, como es el caso del impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades sí que es un impuesto que debería, a mi juicio, estar armonizado a nivel europeo, o aquellos que tienen una externalidad negativa, como es la imposición medioambiental. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que una fábrica que contamine se sitúe justo en la frontera de un país, en la que vierta o bien contaminación al medio ambiente, al aire o a los ríos, que van a dar al país que está al lado, sencillamente porque su imposición medioambiental es baja, ¿no? Es decir, por competencia medioambiental, cuando todos sufrimos o podemos sufrir potencialmente el problema de medio ambiente, ¿no? Ya he dicho que en términos de prestaciones sociales y por desempleo, que es una transferencia muy importante, pues sería eficaz para reducir las desigualdades entre países, pero que esto exige tener en cuenta las diferencias en las tasas de desempleo, en las condiciones de partida, las tasas de desempleo estructural, en la volatilidad del desempleo, y va a exigir una convergencia gradual de las regulaciones laborales, ¿no? Otro ámbito en el que también sería aconsejable una convergencia gradual sería la de los complementos salariales y del salario mínimo, también teniendo en cuenta las diferencias de productividad y la paridad de poder de compra. Si no lo tenemos en cuenta, de lo contrario, podemos poner en riesgo la situación de empleo
de los colectivos más vulnerables del mercado de trabajo, y en este debate sobre si la renta básica universal es la nueva frontera del estado del bienestar, yo creo que para países como los que veíamos aquí en este gráfico, ¿no?, que estamos todavía muy lejos de la frontera, nuestro estado de bienestar tiene todavía muchísimos márgenes de mejora antes de plantearnos esto. Es decir, no empecemos a hacer algo nuevo cuando todavía no estamos haciendo bien lo que lleva décadas funcionando, ¿no? Es decir, primero tenemos que arreglar lo que no funciona antes de empezar a poner posiblemente mal algo nuevo, ¿no? Y por último, en cuanto a políticas de gasto en educación, sanidad y envejecimiento, aquí creemos que en general todas estas políticas, que insisto una vez más porque me parece que es importante, que Europa es un referente a nivel mundial, ¿no? Nosotros siempre podemos, y me parece bien, ¿no?, ambicionar a tener aún más, ¿no?, de este estado de bienestar, pero no perdamos de vista de que a escala mundial somos unos privilegiados, ¿no? Aquí creemos que estas políticas en general van a seguir siendo competencia de las políticas nacionales, y que va a seguir habiendo mucha heterogeneidad entre países, porque va a reflejar las preferencias sociales. Pero, por ejemplo, en sanidad y en educación hay espacio para la coordinación de políticas, y que algunos programas europeos específicos pues sean win-win, es decir, que permitan ganar en términos de crecimiento y también ganar en términos de equidad. Y en el tema de las pensiones hay dos cuestiones que nos parecen relevantes, ¿no? La primera de ellas es que el trabajo de las instituciones europeas para hacer todos estos análisis sobre la sostenibilidad futura de los sistemas de protección social ante este reto de envejecimiento, este reto demográfico, es fundamental, es importantísimo y lo va a seguir siendo. Y en las pensiones, si pensamos cada vez más en que somos ciudadanos europeos y que nuestra carrera laboral ya estamos viendo cómo se va a desempeñar en distintos países europeos, hay claras ventajas en que haya portabilidad en las cuentas y en las prestaciones de los sistemas de pensiones, ¿no? Es decir, que un trabajador pueda recorrer laboralmente Europa a lo largo de toda su vida laboral, ¿no?, y acumular derechos de pensiones con una portabilidad, con transparencia, con cuentas claras, etcétera, ¿no? Y que esto es la manera de asegurar la movilidad de los trabajadores, ¿no? Que las cotizaciones sociales para el sistema de pensiones, ¿no?, que la mayor parte de los países europeos es de reparto, no ponga en riesgo la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión Europea. Yo con esto acabo. He estado 45 o 50 minutos. José María, como me hayas pedido. Sí, muy bien. No sé si fenomenal. Quieres que tengamos tiempo ahora para alguna pregunta. Por lo general tenemos un espacio de debate muy bien. Entre todos los presentes. Bueno, antes de nada, darte las gracias por tan magnífica presentación. Has tocado muchos temas, en general en el ámbito social, con lo cual es la idea que teníamos y las expectativas. Si te parece, para romper un poco el hielo, te voy a hacer una primera pregunta que me salga un poco del guión, pero que tiene que ver con el estado de bienestar. Y es en relación con un proyecto de comunicación de la Comisión de 2 de junio del 2016 que propone una agenda europea para la economía colaborativa. Y que señala que este modelo de negocio crea nuevas oportunidades para consumidores y emprendedores y, por tanto, puede contribuir de manera importante al empleo y al crecimiento en la Unión, si se fomenta y desarrolla de manera responsable con una legislación y regulación adecuadas, cosa que todavía no existe. Y habla de cifras. Por ejemplo, dice que en 2015 los ingresos vinculados a la economía colaborativa en la Unión se calcularon en torno a los 28.000 millones de euros, cuando tan solo un año antes representaban la mitad. Y en el futuro se estima que la economía colaborativa podría representar un volumen de negocios comprendido entre 160.000 y 572.000 millones de euros en la Unión.
Me gustaría saber tu opinión sobre la economía colaborativa dentro del marco del estado de bienestar y la dimensión social de la Unión Europea. Vamos a ver, yo creo que este es un ejemplo muy pertinente de cómo ya las nuevas tecnologías están incidiendo en el mercado de trabajo. Yo creo que esto va a ir a más, claramente. Tiene muchas ventajas. Hace que todos estos procesos de intermediación... El mercado de trabajo es básicamente un mercado de búsqueda, ¿no? En el que por un lado tenemos empresas que tienen vacantes y por otro lado trabajadores que quieren ofrecer su empleo y se tienen que emparejar, ¿no? Unos con otros. Todas estas plataformas lo que hacen es que facilitan mucho ese proceso de emparejamiento, lo hacen de una manera además muy flexible. Cada vez hay más trabajadores que lo que quieren también es flexibilidad en cuanto a horarios, formas de trabajo, etcétera, y por lo tanto, pues esto yo solo veo que vaya a ir a más, como está ocurriendo en muchos países. Pero aquí tenemos dos retos para hacerlo bien, porque como siempre, esto es una enorme oportunidad, si lo hacemos bien, pero tenemos dos retos. El primero de ellos es cómo combinamos aquí creación de empleo con equidad y estabilidad, ¿no? Es decir, con calidad, básicamente con que esas nuevas formas de trabajo sean al menos tan estables o de tanta calidad como las de trabajos más convencionales que no pasan por esta plataforma, cómo los trabajadores están protegidos, cómo esos trabajadores tienen derechos laborales, etcétera, ¿no? Es decir, que esto sirva para trabajar más, para que seamos más productivos, para que el trabajo sea más conveniente para todos, para las dos partes del mercado, para la oferta y para la demanda, ¿no? Pero que al mismo tiempo signifique una mejora en el bienestar social de todos. Y el segundo reto es, en la medida que estamos dentro de una Unión Europea, en la que hay 4 libertades y una de ellas es la perfecta movilidad, ¿no? Del factor trabajo, cómo conseguimos que no haya demasiada heterogeneidad entre países para que entre unos y otros compitamos haciendo algún tipo de dumping social o laboral, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, de nuevo, este es un área, como decía aquí en las conclusiones, en las que claramente tenemos que hacer más conjuntamente, teniendo objetivos comunes, llevando a cabo cierta convergencia gradual en el... O sea, lo ideal es que al final toda esta economía colaborativa, en la medida de lo posible, pues estuviera regulada básicamente con unos criterios muy similares dentro de toda la Unión Europea, ¿no? Y aún así nos quedará el reto de competir con todo lo que está fuera de la Unión Europea. Por supuesto. Y después está el tema de la fiscalidad. Porque en el trabajo de la... Claro, algunos de estos servicios de la economía colaborativa pues difícilmente son bienes no transables. Es decir, Uber, por ejemplo, pues dices, si tú quieres un servicio de Uber o de Cabify, lo quieres aquí, sí. No lo quieres en Pekín, claro. Lo quieres aquí, que es donde lo vas a utilizar. Pero hay otros servicios que te da igual donde se proporcionen, ¿no? Es decir, si hay una plataforma colaborativa, por ejemplo, de análisis y evaluación de radiografías, a lo mejor al sistema sanitario le da igual que esas radiografías se analicen y se evalúen en Madrid, en Berlín, sí, o en Nueva Delhi, ¿no? Y entonces tendremos que ver cómo regulamos eso, ¿no? Y además estamos viendo en el momento actual la competencia que hay entre la actividad convencional, por ejemplo en el tema de los taxis, con las prestaciones de servicios que da estas plataformas, porque no juegan con las mismas reglas, o por lo menos no... Claro, sí, es como hacemos la transición de los viejos sistemas a los nuevos. Efectivamente, o sea, no puedes poner puertas al campo, pero tampoco puedes ignorar algo que viene de fuera y que se está consolidando en muchos países.
Esto es el reto constante de cómo aprovechamos la oportunidad de lo nuevo, pero reducimos los costes de transición que esto implica. Correcto. Muy bien, pues si os parece... ¿Preguntas? Sí. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Rafa. Magnífica exposición. Yo ya conocía tu artículo porque lo había leído, pero me parece un análisis espléndido. Yo te voy a pinchar un poquito en dos cosas muy concretas. Una, ha quedado la impresión de que no ha habido, como hay la impresión, una ruptura del pacto social en la crisis. Es decir, que toda esa sensación de desconfianza en Europa, esta sensación de avance de los populismos, etcétera, achacado al bienestar producido por la crisis, que tú lo has correlacionado con el tema del desempleo exclusivamente, y a mí me da la impresión de que no mucho con el tema del aumento de la desigualdad. A lo mejor lo he percibido mal, ¿eh? Pero la segunda pregunta no va directamente al tema de Europa, sino va al tema de España, y basado en dos gráficos que a mí me interesan mucho. Un gráfico ese donde has puesto lo malos que somos, España, Italia y Portugal, el famoso de la renta per cápita, la desigualdad y el desempleo. Y el desempleo. Que te refieres a, en la política a este. del crecimiento, cómo estamos ahí. Y entonces, claro, ahí todos son en nuestros países círculos cuadrados. No podemos aumentar el salario, pues porque entonces no tenemos devaluación competitiva y no crecemos, no podemos aumentar las pensiones, etcétera. Todos son círculos cuadrados. Bien. Y junto a ese has puesto otro gráfico antes donde estaba para España en columnas, en 3 columnas, la renta de mercado, la renta después de impuestos y la renta después del gasto. Y en la renta bruta es indudable, y aquí yo me rasgo las vestiduras, como nuestros gobiernos no lo han hecho, cómo ahí faltan todos los elementos de crecimiento de la productividad, es decir, no hemos invertido en I+D, hemos invertido poco en infraestructuras, estamos mal, y el tema de la educación. Y por eso nuestra renta bruta está ahí con mucha desigualdad. Y la segunda pregunta, esta pregunta sí me interesa tu opinión especialmente, porque yo la he puesto en algún artículo y no está claro que sea así. Si de esa renta bruta, después de impuestos, baja 20 puntos o 15 puntos... Unos 17, 18 puntos. 17, 18, en la hipótesis del gasto social eficiente, mi pregunta muy concreta es, ¿serías tú partidario de una reforma fiscal a fondo con un fuerte componente redistributivo, en la hipótesis que tú has puesto, por supuesto, de una mejora en la eficacia del gasto? Sí, pues te contesto. Vamos a ver, yo creo que para nada he querido minimizar el tema de la pérdida de confianza en la Unión Europea, porque eso es obvio, o la pérdida de confianza, como yo lo he enfocado obviamente en el ámbito de que nos trae hoy aquí, que es el de la dimensión social de la UE, no tanto en el de las políticas nacionales de los países. Si hubiéramos hecho este gráfico que yo ponía aquí, en el que medía cómo, yo lo he hecho, aquí en lugar de poner en el eje vertical el cambio en la imagen de la UE, hubiéramos puesto el cambio en la imagen de los gobiernos nacionales. El gráfico es muy parecido, es decir que esa pérdida de confianza en los gobiernos nacionales ha caído en picado en aquellos países donde más ha aumentado el desempleo. De hecho, en términos de desempleo, pero no en términos de aumento de la desigualdad. Es que a la hora de la verdad está muy correlacionado, este es mi punto, que en un país como España, si tú representas la evolución temporal, yo en otros artículos lo tengo,
evolución temporal de la tasa de desempleo y la evolución temporal de la desigualdad, prácticamente uno y otro van en paralelo. Es decir, de hecho la correlación es elevadísima, es 0,80. Podemos explicar en términos del R cuadrado, es decir, es algo más del 0,80 la correlación. El R cuadrado, es decir, si cogemos esa correlación, la elevamos al cuadrado, es 0,80. Podemos explicar el 80% de la variación temporal de la desigualdad desde 1980 en base en lo que ha pasado en los últimos 40 años, en base a lo que ha pasado con la tasa de desempleo, el 80%, no necesitamos nada más, ¿no? A diferencia, curiosamente, de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, en el que veíamos en muchos indicadores como la desigualdad ha aumentado tendencialmente, en España no, en España se mantiene estable, lo que pasa que con unas fuertes oscilaciones de carácter cíclico, ¿vale? Y la desigualdad, claro, cuando viene una tasa de desempleo muy elevada, aumenta. Lo que yo digo también es que la desigualdad, a pesar de todo, a pesar de que ha aumentado, no ha aumentado tanto en España en relación a la que ha aumentado la tasa de desempleo. Es que si tenemos en cuenta que la tasa de desempleo ha aumentado de casi 20 puntos, 19 puntos, más de 19 puntos, del 8 al 27,1, 19,1 puntos porcentuales, lo que digo es que la desigualdad ha aumentado relativamente poco y menos de lo que ha aumentado en otros países con aumentos de la tasa de desempleo que han sido la mitad de lo que ha aumentado en España, ¿vale? Pero yo no digo que la desigualdad no haya aumentado y no digo que eso no sea un problema, y de la misma manera que obviamente también se ha producido, o sea, como consecuencia de la crisis económica, aumenta la desigualdad. Lo que digo es que la principal causa del aumento de la desigualdad tiene que ver con el desempleo, que no hay que ir mucho más allá, que nos basta con lo que ha ocurrido con el desempleo para ver lo que ha ocurrido con la desigualdad. Y luego, con respecto al otro punto, a la otra pregunta que me hacías, ¿no?, que tiene que ver con la reforma fiscal, ¿no? O sea, en este gráfico ya veíamos que, en comparación con los países nórdicos, tenemos una redistribución, nuestro sistema fiscal es tan redistributivo como el suyo, con un tamaño menor, ¿vale? Podríamos estar donde Irlanda, ¿vale? Pero cuidado, ir a Irlanda es otro modelo, Ir a Irlanda es otro modelo, que habrá que preguntarle a los españoles si quieren ir allí. En Irlanda hay una pensión única para todos igual, ¿vale? Por ejemplo. En Irlanda básicamente lo que tenemos es un tipo único, lo que pasa es que, en el impuesto sobre la renta, lo que pasa es que con un mínimo exento muy alto, y a partir de ahí un tipo medio básicamente constante. Es un modelo diferente, es un modelo muy redistributivo, pero con un estado de bienestar también mucho más pequeño que el español para otro tipo de políticas. Porque la redistribución, el consenso que hay después de décadas de estudio por parte de los economistas de este fenómeno, es que es más importante hacerla por el lado del gasto que por el lado de los ingresos, ¿vale? Y a pesar de todo, o sea, Irlanda, si comparamos la posición que tiene, por ejemplo, a ver si encuentro este gráfico, ¿no? A pesar de toda esa redistribución que tiene Irlanda, Irlanda está ahí en una posición media alta. ¿Por qué? Porque ha elegido redistribuir mucho mediante muy pocas políticas fiscales y con un estado de bienestar relativamente pequeño, ¿vale? Pero esto es una decisión, una manifestación de las preferencias sociales.
La mía, dado que me preguntas por la mía, ¿no? Yo creo que dado la posición que tiene España, dado este gráfico en el que veíamos que ya la redistribución fiscal es muy elevada, yo concentraría todos los esfuerzos de ahora en adelante en términos redistributivos a una mejora en la eficiencia en lo que son las políticas de gasto redistributivas y haría que, sin perder la potencia redistributiva que tiene el sistema tributario español, haría que su objetivo fuera fundamentalmente el de eficiencia y creación de empleo. Es decir, conseguir redistribución no ex post, sino ex ante a través del mercado de trabajo. ¿Vale? Es una estrategia distinta. Aumentemos la eficiencia del sistema fiscal para contribuir a tener tasas de empleo más elevadas y centremos sobre todo la redistribución ex post en políticas de gasto mucho más eficientes. Pongamos la tecnología a trabajar, a identificar bien qué colectivos son los que necesitan las ayudas públicas, qué ayudas en concreto, etcétera, ¿no? Porque muchas veces al final montamos programas en los que disparamos, ¿no? Como perdigones, cañones, sin identificar muy bien, sin seleccionar muy bien a quién van dirigidos. Hoy en día la tecnología permite, ¿no? hacer un tratamiento mucho más selectivo de dar a quien verdaderamente lo necesita, y a lo mejor al que verdaderamente lo necesita le estamos dando poco. Nos estamos gastando no lo suficiente en mejorar su empleabilidad, en mejorar su formación, en ayudarle con prestaciones sociales a lo mejor más generosas, ¿no? En definitiva, por eso decía antes que la efectividad de las políticas sociales con fines redistributivos es fundamental para sacar a la gente de la pobreza. Cosa que, lamentablemente, con tasas de fracaso escolar tan elevadas como las que tenemos, es una de las razones de por qué existe una movilidad social no tan elevada como la que tienen otros países. Bueno, me quedo plenamente satisfecho, me ha respondido. Estoy muy de acuerdo y mi pregunta iba por ahí. La última anécdota final debía ser, pues el ministro no debía haber reducido el IVA para el cine, sino haber dado entradas gratis a la gente pobre. Como anécdota. Bueno, esto de si debe o no debe hacer esto es lo que ocurre en las democracias. La gente vota y si la mayoría quiere eso, no voy yo a corregir a la mayoría. O sea, aquí o somos demócratas hasta el final o no lo somos. Muy bien, otra pregunta. Hola, sí funciona, ¿verdad? Sí. Simplemente agradeciendo, por supuesto, la magnífica exposición. Lo ha tocado un poquito cómo incardinamos todo el asunto social de la Unión Europea en un marco global en el cual los actores principales no somos la Unión Europea, o estamos perdiendo parte de nuestra competitividad con Estados Unidos, con China, con la futura India. ¿Cómo ve? Me gustaría ¿cómo ve usted esa sí. No, vamos a ver, por supuesto, es una cuestión fundamental. Y esta es la intención con la que está puesto aquí también en los mensajes principales con los que habría la presentación, ¿no? Cuando digo que todo lo que se aborda en esta presentación, ¿no? De mayor bienestar inclusivo, mayor cohesión social, es fundamental para aumentar la legitimidad política y social de la UE, es precisamente para hacer que el proyecto de la Unión Europea tenga continuidad en el futuro, porque es la única manera en un mundo global en el que el peso demográfico de la Unión Europea en las próximas décadas va a ser cada vez menor. Como se dice vulgarmente, la unión haga la fuerza. Es decir, si tenemos alguna posibilidad de ser un agente político, económico, social relevante en el mundo, es unidos. En el último capítulo en el libro con Javier Andrés, del cual, digamos, constituye una base, ¿no? de este artículo, pues precisamente decíamos esto, es decir, Europa concebida como una nación
como un conjunto de naciones dispersas e independientes será absolutamente, ya sería absolutamente irrelevante en el mundo de hoy en día, pero todavía lo va a ser más en el de las próximas décadas. Entonces, no puedo estar más de acuerdo. Entonces, lo que estamos tratando aquí es de buscar el pegamento que nos una. ¿Cómo, no? ¿Sobre qué bases podemos juntar y podemos unir, hacer que este proyecto tenga continuidad? Otra pregunta. Sí. Hola, perdón, Gustavo Matías. De acuerdo en que los desafíos de la Unión exigen apostar más allá de la unión fiscal, bancaria y económica, no obstante, la Comisión Europea y otras instituciones están apostando más por estos tres proyectos y no tanto, salvo alguna reciente comunicación sobre la unión social. Sin embargo, ¿cómo instrumentar eso? El que haya más atención de las instituciones europeas. Sí. Iniciativas. Recientemente, la Confederación Europea de Sindicatos pidió que lo mismo que esos objetivos de unión fiscal, económica, etcétera, están dentro del semestre europeo, que es una forma de institucionalización, no lo está la unión social. No, ya lo está. Ha empezado a estarlo ya. Ha empezado a estarlo y por eso en esta página hablo de esto. Es decir, la Comisión, el punto 1, la Comisión Europea ha empezado a hacer un seguimiento de los indicadores sociales en el semestre europeo. Si usted se mira el último paquete, el que ha salido recientemente publicado en el semestre europeo, verá que igual que hay una plantilla con el procedimiento de desequilibrios excesivos, hay otra que es el de indicadores sociales, donde aparecen las alertas, en qué está usted bien y en qué está usted mal. Y por lo tanto nos están enseñando la tarjeta de colorines diciendo, ustedes aquí tienen un problema. Y eso antes se hacía, no de manera cuantitativa, sino que se hacían las recomendaciones, se decían, ustedes tienen un problema de esto, tienen un problema de lo otro y tal. Ahora no, ahora hay un seguimiento ya, por eso decía que hay toda una serie de indicadores y ya se monitoriza. Ahora es más efectivo. O sea, esos indicadores ya están ahora consensuados y se monitorizan. Ha empezado a hacerse. Sí, por aquí. Este señor, creo. Sí. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. En el año 2016 estuvimos en un foro del Colegio de Economistas sobre Europa y en la conferencia que dio Borrell, pues lo que destacó es la enorme disparidad y falta de convergencia durante la crisis y que en la crisis cada uno había ido a lo suyo. Grecia perdió 30 puntos de PIB, España 10, parece que después empezó a recuperar, Italia seguía sin recuperar ese 10%, Irlanda perdió un 10% y unos años después había crecido más que nadie, evidentemente gracias a un dumping fiscal importante. Y justamente lo que se debatió en esa conferencia es la falta de solidaridad durante la crisis, donde aquí cada uno ha ido a lo suyo. Entonces, un poco, quiero decir que te felicito por la exposición, pero quizá un poco el ver cómo ha evolucionado ese índice, si hubiéramos visto cómo han ido evolucionando esos índices durante la crisis, o sea, viendo el punto en el 2000, antes de la crisis, en lo profundo de la crisis, y después, pues parece que no ha habido precisamente una convergencia.
me parece que has sido un poco benévolo el que lo que pasa, parece que hemos es que son asumido la crisis. No, son dos visiones diferentes. Entonces, a ver, quizá me hubiera gustado ver el porcentaje de actividad de la población. Aquí no hemos hablado de las disparidades de progresividad de la renta. No, por supuesto, no hemos hablado del porcentaje de economía sumergida, que evidentemente distorsiona estos datos, que estoy seguro que en España pues el porcentaje de economía sumergida es muy importante. Yo vi también unos datos donde Alemania se enfadó mucho porque, aunque tenían una renta estupenda sus ciudadanos, a la hora de mirar el patrimonio de sus ciudadanos, resulta que España estaba por encima. Entonces, la riqueza a lo mejor no solo se mide por la renta, pero también por el patrimonio. De hecho, España quizá ha aguantado mejor la crisis porque aquí el porcentaje de propiedad, el patrimonio familiar, pues es quizá importante. Luego está el nivel de precios. No es lo mismo una renta en Noruega o en Londres o en París a la hora de comprar o alquilar que en España o en Madrid o en, no sé, en un pueblo de Badajoz. Entonces, a veces esos índices bueno, son difíciles de aglutinar. Perdona que te he hecho muchas preguntas. Y a la vez, sí, pero bueno. Y es todo muy relevante. Lo que es difícil es dedicar el tiempo necesario a todos estos puntos, porque estaban de una manera o de otra, están en toda la información que hemos ido repasando aquí, salvo una en la que yo no me he parado, pero esa te puedo dar referencias de otras publicaciones mías en donde sí que lo hacen, que es el tema de la desigualdad de la riqueza, que me parece relevante. Aquí nos hemos concentrado en todo momento en la desigualdad de la renta, no en la desigualdad de la riqueza, ¿vale? La desigualdad de la renta también hay mucha heterogeneidad. Curiosamente, así como en España estamos en el tercio alto en términos de desigualdad de la renta, España es uno de los países europeos con menos desigualdad de la riqueza. Pero estábamos hablando de la renta. Pero, a ver, vamos a ver, el tema de la... Yo estaba hablando de desigualdad, pero la renta per cápita, me preguntabas, diferenciales de renta per cápita están. Lo que pasa es que yo no me he parado aquí a señalar esas diferencias que hay en términos de renta per cápita, pero, por ejemplo, lo tenías aquí en este gráfico. O sea que, fíjate, Dinamarca, esto está normalizado. Estados Unidos tiene nivel 100 de renta per cápita. Dinamarca está pues ahí cerca del 90, tiene una brecha de 10, y España está aquí con el 60. Luego tiene una brecha de 30 puntos con Dinamarca y de 40 con Estados Unidos. Grecia, pues todavía mayor, Grecia está en el 45 aproximadamente, o sea que tiene una brecha de 55 puntos con Estados Unidos, o sea que la diferencia está. Por cierto, en este gráfico, lo que mide es la renta nacional bruta, que es un mejor indicador que el Producto Interior Bruto, porque Irlanda, al que tú decías, tiene un Producto Interior Bruto muy elevado, pero la renta nacional bruta es menor. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante de su Producto Interior Bruto que son rentas de propiedad de capital extranjero, por lo tanto no son rentas que se queden como renta disponible en el país, ¿no? Por eso verás que la posición de Irlanda está aproximadamente ahí, similar a la de Dinamarca. Si yo hubiera puesto el Producto Interior Bruto, Irlanda aparecería muy por encima de Estados Unidos, pero eso
sería una ficción, porque no son rentas que se queden para el bienestar de la población. ¿Están los niveles de precios? Sí. Todas estas comparaciones que están hechas aquí están corregidas por paridad de poder de compra. La renta nacional que tienes aquí está corregida por paridades de poder de compra. Y la otra que me decías es la de progresividad. La progresividad la tienes medida aquí. La progresividad de los impuestos y las transferencias lo mide el eje vertical. No era lo que te decía. La diferencia entre el índice de desigualdad de la renta bruta de mercado y el índice de desigualdad de la renta disponible después de impuestos y transferencias es lo que te da la progresividad de los impuestos. Yo lo que decía además es que eso es solo una parte de la redistribución que hace el estado de bienestar, porque ahí la que no aparece es la que hacemos luego por el gasto, ¿no? Que es adicional, ¿no? Pero bueno. En el gráfico anterior sí. Lo que tienes es la presión fiscal global. Sí, pero la presión fiscal es en el eje horizontal. Yo estoy poniendo el énfasis en el eje vertical. El eje vertical es cuánto, gracias a la progresividad fiscal, nuestra renta disponible varía como consecuencia de las transferencias que entre todos nos hacemos a través de la progresividad del sistema fiscal. Vale. Otra pregunta. Sí. ¿Ya? Sí. Sí, gracias por la exposición. La pregunta es, cuando hablaba de la elasticidad intergeneracional salarial, ¿el criterio cuál es? Es decir, si lo que se calcula en base al hogar, a la familia, al individuo, es decir, en el siglo XX el que tiraba, el cabeza de familia tiraba un poco del carro de todos los ingresos. Y ahora, digamos, existe otro nivel de trabajo, ¿no? Es decir, sí. Si eso influye en el cálculo. Sí, seguro que influye. Aquí esto es una estimación que está hecha de un trabajo de CORAC publicado en 2016 y lo que mide directamente es cogen a la población que ahora mismo está trabajando y que está obteniendo una serie de rentas y ven qué porcentaje de esas rentas se pueden explicar con las rentas de sus padres, en la unidad familiar. Y, por ejemplo, pues en Estados Unidos, Reino Unido e Italia, pues el 50% de la renta de una persona hoy se puede explicar por la renta de sus padres. Y eso lo que nos dice es que hay mucha persistencia. Cuanto más nos acerquemos a uno, más persistencia hay. Si fuera uno, sería máxima y no habría ningún tipo de movilidad social. Donde uno nace, allí se queda, ¿no? Si es cero, es justo lo contrario. Es decir, la renta de los padres no explican nada de la renta corriente de una persona. Porque ha podido mejorar o ha podido empeorar. Has podido nacer en una familia rica y ser pobre, o a la inversa, haber nacido en una familia pobre y ser inmensamente rico. No influye para nada la renta de tus padres, ¿no? Así es como se mide. Obviamente, sobre esto hay, salvo para el caso de Estados Unidos sí que tenemos tenemos medida esta elasticidad intergeneracional de la renta medida a lo largo del tiempo y se ve claramente cómo ha empeorado. Desde el Estados Unidos de posguerra, donde la movilidad social era muy grande, a ahora ha habido una pérdida de movilidad social enorme. Pero es de los pocos países para los cuales tenemos esa información. Yo, desde luego, para España, y la he buscado, no la conozco y leo mucho, pero desde luego no he visto nunca hecho ese ejercicio. Una última pregunta para cerrar el acto. ¿Cómo se compagina esta idea o esta política de convergencia dentro de los estados de Europa con la política de autonomías y de transferencia de responsabilidades dentro de cada estado? Porque esto precisamente es uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día. O sea, las grandes diferencias que tenemos dentro del Estado español y las políticas de independencia de ciertas autonomías.
sobre todo las Sí. fábricas. Vamos a ver, teóricamente esto no es, bueno, en teoría y en la práctica, porque nos dice la evidencia internacional. Luego lo que pasa es que cada caso concreto puede ser especial, ¿no? Y a mí lo que no me gustaría es inferir de casos concretos lo que son reglas a nivel internacional o a nivel mundial que deban guiarnos lo que tenemos que hacer en la Unión Europea, ¿no? Y lo que nos dice la evidencia empírica después de muchos años es que no hay una relación en absoluto robusta, consistente, entre eficiencia económica o bienestar por un lado y centralización, descentralización por otro. Y todo es posible, en resumidas cuentas. Hay países que con sistemas federales lo hacen muy bien o muy mal, y otros que con sistemas muy centralizados son capaces de hacerlo igual de bien o igual de mal. Y cualquiera de esos 4 equilibrios es perfectamente posible y no hay ninguna regularidad empírica estable, ¿no? Entonces, si a nosotros nos va mejor o peor, es por cómo hemos diseñado este proceso de competencias, de descentralización de competencias entre distintos niveles de gobierno, cuál es nuestra calidad institucional y cómo lo estamos llevando a cabo. Porque por eso decía, ¿no?, que por eso comentaba, y esto me sirve exactamente igual para esta cuestión que me hacías, ¿no? Cuando ponía aquí que incluso las mejores prácticas no garantizan el éxito si el diseño de las políticas no viene acompañado de una mejora en la calidad del marco institucional, es precisamente este punto. Podemos copiar el Estado federal de un país que ha sido muy exitoso, a lo mejor, con esto, pongamos por caso Canadá, y hacerlo inmensamente mal. El papel lo aguanta todo, pero ¿por qué? Copiamos una normativa, la traemos aquí o la llevamos a cualquier otro país en el mundo, sea europeo, sea africano, sea asiático, y el resultado que podemos obtener es totalmente distinto. El diseño es el mismo, pero la implementación importa tanto como el diseño. Y yo creo que algo muy importante que se deriva de tu cuestión, de tus palabras, es que tenemos que diseñar bien las políticas, tenemos que llevarlas bien a cabo, y para eso lo que tenemos que acostumbrarnos es a estar en un estado de evaluación continua, permanente, para ver qué es lo que tenemos que revisar y tenemos que mejorar, ¿no? Para ver cuáles son los resultados de esas políticas, ¿no? Muy bien, pues vamos a dar por concluida. Sí. Bueno, la última ya, porque ya nos hemos salido un poco de la hora. Vamos a ver, es una cuestión sobre esta preocupación que es antigua, pero resurge ahora sobre el estado de bienestar, sobre la desigualdad, todo esto que quizás ha sido también un poco reforzada por estos movimientos de euroescepticismo de algunos países que señalabas tú en tu ponencia. Entonces, quisiera saber esta preocupación por el estado de bienestar, ¿qué repercusión podría tener en algunas políticas, como puede ser la política migratoria o la política de ampliación de los Estados miembros? Porque de alguna forma, a corto plazo, estos movimientos migratorios podrían detraer parte de estos recursos limitados destinados a gasto social, y las ampliaciones, cuando se incorporan países más rezagados económicamente, también suponen pues una aportación, una redistribución de esos recursos para fomentar un poco el desarrollo de esos países inicialmente, ¿no? Sí. Entonces, no, puede ser... Sí, son dos aspectos muy relevantes, ¿no? El tema de la ampliación, el tema de las inmigraciones. Yo creo que, aunque tienen derivadas sobre el gasto social, a mí me parece que tienen implicaciones más importantes que la de si ponen en tensión o no el gasto social. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. O sea, lo que sabemos, precisamente gracias a la evaluación económica, ¿no?,
es que el boom migratorio que hubo aquí en España desde mediados de los años 90 hasta el año 2007-2008, que se inicia la crisis, fue tremendamente beneficioso para el estado del bienestar, porque esto supuso una aportación adicional tan grande de empleo, de riqueza, de aumento de las bases imponibles, que se pudieron hacer políticas sociales. O sea, el gasto público aumenta en términos per cápita como no lo había hecho nunca, ¿no? Esto, por cierto, es muy importante, y aquí abro un paréntesis. Muchas veces medimos la supuesta generosidad del estado del bienestar mediante el gasto de las políticas sociales sobre el Producto Interior Bruto. Lo verdaderamente relevante es el gasto de las políticas sociales en términos per cápita, los euros per cápita, ¿no? Porque a lo mejor durante aquellos casi 20 años, aquellos casi 14-15 años, el gasto como porcentaje del PIB apenas varió, pero en términos per cápita, que es lo que verdaderamente percibe la gente, esto fue lo que aumentó, ¿no? Yo creo que los retos con la inmigración son otros. Y con respecto al de la ampliación, yo creo que la percepción que yo veo ahora es que cuando uno va a construir un proyecto político, social y económico de la envergadura que tiene la Unión Europea, todos, por ambas partes, tanto los que estamos dentro como los que piden la adhesión, tienen que estar muy seguros de lo que quieren, tanto en el momento de la adhesión, de la ampliación, como en el supuesto de la hipotética salida, como lo estamos viendo ahora con el Brexit. Esto tiene implicaciones. Esto no es hacerme socio de un club y ahora me hago y cuando me interesa me voy, o no pago las cuotas y ahora esta política no me gusta. Lo que estamos viendo en Polonia, Hungría o Reino Unido es preocupante. O sea, esto no es un menú de yo escojo lo que quiero y cuando las cosas me van bien, algunas cosas no. Esto exige una serie de compromisos que son muy duraderos, que son muy permanentes, que van a comprometer a muchas generaciones de los países por ambos lados y por lo tanto hay que estar muy seguros. Lo que ha pasado, ¿no?, con lo que está pasando con el Brexit, lo que ha pasado con las últimas ampliaciones que se han producido, la verdad es que han rebajado mucho el ánimo a seguir ampliando este proyecto de Unión Europea. Yo creo que esa es una implicación más importante que los efectos que esto pueda tener sobre las políticas de gasto social o no, porque cuando las cosas se diseñan bien, se implementan bien, se van evaluando bien, estos procesos pueden ser win-win para todos. Podemos ganar en términos de cohesión social, si lo hacemos bien, los que estamos y los que entran, ¿no? Ese es el reto. Muy bien, pues vamos a dar por finalizado el acto. Yo creo, en mi opinión particular, y seguro que coincidís conmigo, que las expectativas se han cumplido con creces, de toda la información y de todo lo que hemos aprendido con Rafael, y tan solo nos queda el aplaudirle y darle las gracias y gracias por vuestra asistencia. Gracias.